Hola a todos y bienvenidos a Easy Spanish Podcast. Hoy vamos a entrenar tu pronunciación con un desafío intensivo de shadowing. La regla de hoy: escucha con atención y repite en voz alta después de mí. Vamos a repetir cada frase 3 veces. Muy lento, velocidad media y velocidad natural. Empezamos ahora. Parte 1. El pasado. Pretérito indefinido. Ayer fui al cine con mis amigos. Ayer fui al cine con mis amigos. Ayer fui al cine con mis amigos. Compré un regalo para mi madre. Compré un regalo para mi madre. Compré un regalo para mi madre. Anoche cenamos en un restaurante italiano. Anoche cenamos en un restaurante italiano. Anoche cenamos en un restaurante italiano. Ella llegó tarde a la reunión. Ella llegó tarde a la reunión. Ella llegó tarde a la reunión. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Visité a mis abuelos el domingo. Visité a mis abuelos el domingo. Visité a mis abuelos el domingo. Ellos vendieron su casa el año pasado. Ellos vendieron su casa el año pasado. Ellos vendieron su casa el año pasado. Estudié español durante 2 horas. Estudié español durante 2 horas. Estudié español durante 2 horas. Me levanté muy temprano ayer. Me levanté muy temprano ayer. Me levanté muy temprano ayer. Perdí las llaves de mi coche. Perdí las llaves de mi coche. Perdí las llaves de mi coche. Escribí un correo electrónico a mi jefe. Escribí un correo electrónico a mi jefe. Escribí un correo electrónico a mi jefe.
El tren salió a las 8 en punto. El tren salió a las 8 en punto. El tren salió a las 8 en punto. No entendí la pregunta. No entendí la pregunta. No entendí la pregunta. Conocí a mi esposa en 2010. Conocí a mi esposa en 2010. Conocí a mi esposa en 2010. Hizo mucho frío ayer. Hizo mucho frío ayer. Hizo mucho frío ayer. Parte 2. Recuerdos y hábitos. Pretérito imperfecto. Cuando era niño, jugaba mucho en el parque. Cuando era niño, jugaba mucho en el parque. Cuando era niño, jugaba mucho en el parque. Antes vivía en Barcelona. Antes vivía en Barcelona. Antes vivía en Barcelona. Mi abuela cocinaba muy bien. Mi abuela cocinaba muy bien. Mi abuela cocinaba muy bien. Hacía sol y calor ese día. Hacía sol y calor ese día. Hacía sol y calor ese día. Iba a la escuela en autobús. Iba a la escuela en autobús. Iba a la escuela en autobús. No me gustaba el pescado antes. No me gustaba el pescado antes. No me gustaba el pescado antes. Mis amigos y yo salíamos todos los viernes. Mis amigos y yo salíamos todos los viernes. Mis amigos y yo salíamos todos los viernes. La casa era grande y bonita. La casa era grande y bonita. La casa era grande y bonita. Tenía el pelo largo. Tenía el pelo largo. Tenía el pelo largo. Siempre leía libros de aventuras. Siempre leía libros de aventuras. ¿Dónde trabajabas antes? ¿Dónde trabajabas antes? ¿Dónde trabajabas antes? Él era muy tímido de pequeño. Él era muy
tímido de pequeño. Él era muy tímido de pequeño. Veíamos la televisión por la noche. Veíamos la televisión por la noche. Veíamos la televisión por la noche. Queríamos ir a la playa, pero llovió. Queríamos ir a la playa, pero llovió. Queríamos ir a la playa, pero llovió. No sabía la respuesta. No sabía la respuesta. No sabía la respuesta. Increíble. Has terminado esta sesión intensiva. Has practicado 30 estructuras clave del pasado en español. La constancia es el secreto para hablar con fluidez. Si te ha gustado esta clase en Easy Spanish Podcast, no olvides suscribirte y compartirla. Nos vemos en el próximo episodio para seguir mejorando juntos. Adiós y feliz práctica.